Seas bienvenido a nuestra iglesia Acres de Amor. Nos sentimos felices de poder compartir contigo la palabra de bendición que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Abre tu corazón para recibir todo lo que el Señor quiere darte a través de su mensaje. No olvides visitar nuestro sitio web acresdeamor.org y conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias y las predicaciones que fortalecerán tu comunión con el Señor. Acres de Amor. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Dice Mateo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 4. Léalo conmigo. Bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Es tu palabra, Señor, que trae vida, que trae esperanza, que trae toda bendición del cielo para nosotros. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de estar vivos, de estar sanos, Señor, de estar en tu casa. Bendice las familias, los familiares de aquellos pastores que han partido, Señor, a tu presencia. Bendice, Señor, en este momento a todos tus hijos, todos aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero. Bendícelos, Señor. Y ahora bendice a tu pueblo con esta palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén. Déselo fuerte al Señor y luego se sienta. Fuerte, fuerte al Señor. Nuestros aplausos de gratitud siempre son para nuestro Dios. Tome su lugar, siéntese en esta mañana. Hace unos meses atrás, mi esposa y yo, que casi siempre estamos sintonizando los canales en inglés y en español cristianos, escuchamos una predicación que nos llamó la atención. Y cuando escuchamos aquellas primeras palabras que dijo el predicador sobre el tema, mi esposa y yo le pusimos mucha atención al mensaje. Era un mensaje que no habíamos escuchado. Y el predicador estaba diciendo: nosotros los cristianos, el pueblo de Dios, no debe de llorar. Y eso fue lo que nos llamó la atención, porque tanto mi esposa y yo somos sensibles a la voz de Dios y al Espíritu Santo, y muy seguido derramamos lágrimas delante del Señor, y más cuando nos sentimos indignos viendo tanta bendición que Dios pone en nuestras manos. Déselo al Señor. Si va a aplaudirle esta mañana, apláudele al Señor. Y el predicador decía: no hay razón para llorar ahora que tenemos a Cristo en el corazón. Y más le poníamos atención mi esposa y yo. Y así estuvo con el mensaje. Y cuando terminó, mi esposa y yo, los dos estábamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo con el predicador. No sé usted qué piensa, pero yo creo que nosotros, la iglesia, siempre va a estar llorando, especialmente cuando estamos en la presencia del Señor, especialmente cuando estamos en la casa de Dios, especialmente cuando venimos a la iglesia a descansar y a traer nuestras cargas al Señor. Aquello era algo extraño para nosotros, y tanto mi esposa y yo decidimos escribir un sermón. Ella compartió un sermón ya con las damas, y yo lo voy a compartir con ustedes esta mañana, con toda la iglesia. Y voy a comenzar con una pregunta. ¿Es malo llorar? ¿Es malo llorar? A ver otra vez, hermanos. ¿Es malo llorar? ¿No debemos llorar? Mi padre, cuando estábamos pequeños, decía: ustedes no lloran, ustedes son hombres, son machitos. Nos enseñaron eso. Por eso pregunto yo: ¿se han preguntado ustedes en alguna ocasión para qué Dios hizo las lágrimas? Las lágrimas son un líquido que limpia,
y lubrica el ojo. Dios puso las lágrimas ahí para lubricar nuestros ojos, para limpiar nuestros ojos. ¿Qué Dios tan grande tenemos, hermanos? Él todo lo hizo perfecto. Las lágrimas son pues para que los ojos sean lubricados y limpiados. Y quiero comenzar aclarándole algo. Nacemos llorando, hermano, y morimos llorando. Aunque no diga amén, así es. Si el niño, el bebé recién nacido no llora cuando lo sacan, le dan una nalgadita, hermano. Pero usualmente el 80, el 90% de los bebés nacen llorando. Cuando salen del vientre de la madre, el pulmón todavía no ha recibido oxígeno y por primera vez exhala el oxígeno, recibe el oxígeno, y dicen los médicos que quizá ese cambio de salir del vientre de la madre y ahora recibir oxígeno los hace llorar. Y como dije, y si no llora, el médico le da una nalgadita y el niño llora. Nacemos llorando, hermano, y nos vamos de este mundo llorando. Multitudes de personas en un cementerio derraman sus lágrimas. Vuelvo a preguntar, ¿será malo llorar? Dios lo hizo así, hermano. Dios tan sabio. ¿Qué hace un bebé para llamar la atención cuando tiene hambre, cuando le duele el estómago, cuando tiene frío? ¿Qué hace un bebé, hermano? No se puede comunicar, todavía no sabe balbucear ninguna palabra, no puede hablar, no se puede comunicar con los padres. ¿Qué hace un bebé? Comienza a llorar. Ese es el lenguaje que usa el bebé cuando todavía no llega a la edad, cuando él puede desenvolverse y hablar por sí mismo. Dios le dio al ser humano desde que es bebé el mecanismo del llanto para comunicarse. Dele gloria a Dios por ese Dios tan sabio que nosotros tenemos. Ahora bien, nosotros los adultos también lloramos. Amén. Y lloramos por diferentes razones, hermano. Lloramos porque las circunstancias que vivimos a nuestro alrededor a veces tocan las fibras sensibles de nosotros y nos hacen derramar lágrimas, hermano. Dios puso en nosotros sentimientos que cuando son esos sentimientos lastimados, una madre solamente del saber que su hijo está en una cantina y no está en una iglesia, derrama sus lágrimas, sus sentimientos son tocados, le duele en su corazón que su hijo no esté buscando de Dios. Y espontáneamente derrama sus lágrimas. Y derramamos nuestras lágrimas por diferentes razones. Pero esta mañana yo lo voy a llevar a algunos ejemplos bíblicos. Y el tema se llama bienaventurados los que lloran. Esas palabras fueron de Jesús. No son de ningún predicador, no son de ningún pastor, no son de ningún sacerdote. Esas palabras las dijo Jesús. Bienaventurados los que lloran. Lloramos cuando hacemos alguna mala decisión que nos causa dolor. Cuando comenzamos a leer la Biblia desde el principio, encontramos ahí en Génesis 27, verso 38, la historia de un hermano que le vendió la primogenitura a su otro hermano. No pensó en las consecuencias, no pensó en la bendición del padre, de la bendición sacerdotal del padre. Y tuvo la imprudencia de cometer una mala decisión. Y dice literalmente el verso 38 de Génesis 27. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Le dolió tremendamente en su corazón lo que había pasado, la mala decisión que había tomado. ¿Cuántas veces se comete la imprudencia de tomar malas decisiones? Jovencitas que se van con el joven, imprudencias de cometer adulterio, imprudencias de entrar en el pecado, de meterse a la droga, de convertirse en personas indeseables para la sociedad. Y se cometen imprudencias. Aquí dice literalmente que este hombre, después de haber tomado aquella mala decisión y ver las consecuencias, derramó sus lágrimas y lloró.
Es que número uno, lloramos cuando tomamos alguna mala decisión que trae dolor a nosotros. Número dos, lloramos también cuando alguien querido se muere, hermano. Esas lágrimas no se pueden evitar. Yo he estado en funerales donde la persona no tiene nada que ver con nosotros, ni siquiera viene a la iglesia. Y cuando uno mira a esas personas en el ataúd, hermano, y luego conoce la historia de su vida, uno a veces no puede evitar que las lágrimas salgan y lloremos por la situación que estamos viviendo o viendo en ese momento. Cuando se muere un ser querido. En Deuteronomio 34, versos 7 y verso 8 está la muerte de Moisés. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron y perdió su vigor. Y dice el verso 8 de Deuteronomio 34, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días de lloro, porque murió el líder que había sacado a aquel pueblo de la esclavitud. Y dice, y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días, y así se cumplieron los días de lloro y de luto de Moisés. Lloramos cuando anhelamos algo y no lo podemos obtener en nuestras propias fuerzas. Cuando somos impotentes para lograr aquello que nosotros queremos o deseamos tener. En 1 Samuel capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 encontramos la historia de una mujer que anhelaba tanto algo que le causaba lloro, le causaba llanto. Y dice 1 Samuel 9 y 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Una mujer que se sentía impotente, era estéril, no podía tener familia. Y se acercó al único recurso que podía darle esperanza. Se acercó a la casa de Dios. Porque ahí dice la palabra que ahí envía Dios bendición y vida eterna. Ahí aquella mujer no solamente recibió consuelo y secó sus lágrimas, sino que Dios le concedió el deseo de su corazón. Dele gloria a Dios. Porque cuando tú derramas tus lágrimas delante de Dios, Dios te va a bendecir. Lloramos cuando nos matan un hijo, cuando muere uno de nuestros hijos y más cuando muere en las manos de alguien y que no tenía que morir. Segunda de Samuel 18:33, David. Entonces el rey se turbó. Segunda de Samuel 18:33. Entonces el rey se turbó con aquella noticia que le habían dado y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo así y decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que yo muriera en lugar de ti, Absalón? Hijo mío, cuánta tristeza y cuánto dolor y cuánto llanto nos hace cuando alguien de nuestra familia, nuestros hijos, muere, hermano. Son lágrimas que no se pueden detener. Y hay personas, hermano, que les enseñaron a no llorar, hermano, y están ahí, y son los padres o es el padre que le enseñaron a no llorar, y allí está, hermano, allí está viendo cómo su hijo está siendo enterrado y baja el ataúd para ser sepultado, y allí está mirando aquello fijamente y está ahí duro como una roca que no puede llorar. Pero hay momentos donde llega a su casa y se quebranta y empieza a ver las cosas real como son, y empieza a derramar lágrimas, y empieza ahí aquellas lágrimas a salir de sus ojos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no somos insensibles a las cosas que nos suceden, y las cosas que nos suceden nos hacen llorar porque tocan nuestros sentimientos. David decía: ojalá que yo hubiera muerto en lugar de Absalón, mi hijo. Le dolía tanto, le pesaba tanto aquello que había sucedido. Había muerto en las manos de su propio general Joab, que le había clavado 3 dardos en el corazón. Número 5. Lloramos cuando nos dicen que nos vamos a morir, hermano. El médico le dice:
lo que tienes no tiene remedio. Es un cáncer terminal, está tocando uno de tus órganos vitales. No hay medicina que pueda curar esto. Te queda tanto tiempo, 6 semanas, 2 meses, 3 meses máximo. Y la persona se quebranta y llega a la casa llorando. Y no tiene consuelo. Y hace preguntas y le pregunta a Dios, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué pasa esto? Otro. Lloramos cuando nos dan una noticia así, hermano. La mayoría de nosotros, los seres humanos, somos sensibles a estas noticias de tragedias que pasan en nuestra vida, que nos hacen llorar. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículos de 1 al 3. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y dice al final del verso 3: y lloró Ezequías con gran lloro. Una noticia de esa clase es una noticia devastadora. Cualquiera, hermano, el más valiente, derrama sus lágrimas. Y dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Lloramos, número 6, cuando pasamos por pruebas difíciles, por tragos amargos, por problemas que nos roban la quietud y la felicidad, y a veces no podemos dormir. El salmista decía en el Salmo 42, no es David quien escribe este salmo, es uno de los hijos de Coré. Salmo 42, verso 3, el salmista dice: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Cuando las pruebas son demasiado grandes, cuando las dificultades se tornan inmensas, fuera del alcance de nuestras manos, y no podemos hacer nada, dice el salmista: las lágrimas son mi pan de día y de noche. Como una persona puede ser quebrantada a tal punto cuando ya no hay a la puerta, cuando ya no sabe qué hacer. Pastor, ya no sé qué hacer, no puedo arreglar esta situación, me duele tanto, no puedo dormir, quisiera quitarme la vida, lloro de día y de noche. Y muchas veces así se torna en el mundo, con personas que viven profundas tristezas o profundos dolores que les roban la paz. Su pan de cada día es el llorar delante de Dios. Sucede, hermano, son realidades. Número 7, lloramos cuando nos quebrantamos y nos arrepentimos delante del Señor. ¿Cuántas veces hemos venido al altar, hermano, arrepentidos por algo que hemos hecho, quebrantados? Mire, aquella iglesia está llena de lágrimas, las butacas rojas que están ahí, llenas de lágrimas. Yo me acuerdo que ahí llorábamos todos en aquellas mañanas cuando veníamos a la oración. Lucas capítulo 22, 61. Uno de los discípulos del Señor nos enseña que las lágrimas no se pueden contener cuando venimos arrepentidos o reconocemos nuestro pecado delante del Señor. Dice literalmente Lucas 22, 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El verso 62 dice, Lucas 22, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vuelvo a preguntar, ¿es malo llorar? Hay muchas cosas por las cuales lloramos, pero no es malo llorar, hermano. Jesús lloró.
En una ocasión Jesús entró a Jerusalén y al mirar la condición del pueblo escogido que no esperaba al Mesías, que no se estaba dando cuenta que había llegado la salvación, al entrar por aquellas calles polvorientas, Él miró a su alrededor y dice literalmente: Jesús lloró. Después, en otra ocasión, le da la noticia a Jesús que su amigo Lázaro, el hermano de María y de Marta, había muerto. Y cuando llegan al lugar, dice literalmente la palabra del Señor, ahí en Juan 11, 33 al 35, Jesús entonces, verso 33, Juan 11, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús nos enseña que no hay nada malo, hermanos, en llorar. No hay nada que usted se pueda avergonzar de derramar lágrimas, porque eso lo puso Dios en nosotros. Es algo que Dios puso en nuestro ser, en nuestro cuerpo humano, hermanos. Y yo te preguntaba en esta mañana, antes de comenzar este mensaje, ¿cuándo fue la última vez que lloraste? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Estaba yo cenando, hermanos, y me llega la noticia de que uno de los cantantes, Rodrigo Villarreal, está en el hospital y está entre la vida y la muerte, contagiado del virus. Y se me atora la comida y comienzo a derramar mis lágrimas. Y luego en eso estoy y suena el teléfono. Este fue el mensaje, pero luego suena el teléfono y me dicen: Juan Joel Gutiérrez, pastor, se murió. Todo aquello me causa a mí que yo no pueda evitar las lágrimas, hermano. A mí me causa dolor que un siervo del Señor se muera, hermano. Un hombre que enseña la palabra y predica la palabra. Un cantante que anda ministrando. Me duele el corazón. Me conmueve. Soy sensible. Y son personas a quien yo estimo, yo estimaba, yo amaba. A nosotros los hombres, pues muchas veces nos causa problema esto, porque nos enseñaron el machismo, ya no llorar. Pero el abatimiento, hermanos, y las aflicciones va a tocar nuestras emociones y nuestros sentimientos, y muchas veces nos va a hacer derramar nuestras lágrimas. El abatimiento, el salmista decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué la aflicción te turba? ¿Por qué la aflicción te hace sentir sensible al dolor y sientes que no puedes con la carga que llevas? Y entonces tu pan es llorar, tu comida es llorar, tu descanso en la noche es derramar lágrimas, mojar la almohada, porque sientes tristeza en tu corazón, sientes dolor por lo que pasa. El abatimiento siempre va a traer aflicción. La aflicción va a tocar nuestros sentimientos y nuestras emociones y vamos a llorar. Otra cosa que nos hace llorar, hermano, es el quebrantamiento. ¿Sí? ¿Cuántas veces, hermanos, hemos cometido un error? A ver, iglesia, ¿cuántas veces hemos cometido un error? Y luego recapacitamos, después de haber cometido aquel error, recapacitamos y nos damos cuenta cuán miserable fuimos en haber hecho aquello. ¿Y sabe qué, hermano? Doblamos nuestras rodillas, nos hincamos delante del Señor, nos quebrantamos en ese quebrantamiento y empezamos a llorar delante de Dios y a pedirle misericordia y a pedirle perdón. ¿Y sabes qué pasa, hermano? No solamente Dios te perdona sino que al día siguiente Dios te bendice, pone paz en tu corazón. Lo que no iba a poder hacer el médico, lo que no iba a poder hacer la medicina, lo que no iba a poder hacer el doctor, lo hace Dios. El quebrantamiento. Dice el libro de la sapiencia, el libro de la sabiduría, Eclesiastés: todo tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3. Todo tiene su tiempo.
Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. El verso 3 dice tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Pero el 4 dice tiempo de llorar y tiempo de reír. Quiere decir, hermano, que si lloramos, que no hay nada malo en derramar nuestras lágrimas, que no hay nada malo en quebrantarnos delante del Señor cuando cometemos errores y venir ante el abogado que tenemos, que se llama Jesucristo. No hay nada malo en derramar nuestras lágrimas en un altar delante de Dios, porque Dios viene y seca esas lágrimas. Nosotros la iglesia, hermano, me atrevo a decir que todos lloramos aquí, hermano. Que todos nos quebrantamos, y más cuando nos toca el Espíritu Santo de Dios. Más cuando sientes que algo allí dentro de ti te está hablando, te está corrigiendo, te está redarguyendo, te está apuntando. Tu conciencia empieza a acusarte y te sientes mal, pero luego viene el Espíritu Santo y te hace ver las cosas y te dice lo que hay que hacer. Y lo que hay que hacer es venir delante de Dios a derramar nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de un Dios que seca nuestras lágrimas. ¿Cuántos creen en esta mañana que Dios seca nuestras lágrimas? Dice Jesús: bienaventurados los que lloran. Antes de ser cristianos, no sé si a usted le pasaba, nos daba vergüenza que nos miraran llorando. Y nos escondíamos por allá en un rincón, nos metíamos a algún cuarto cuando estábamos tocados y las fibras de nuestros sentimientos estaban dolidas, y nos escondíamos por ahí en alguna parte para que no nos miraran llorar. Pero cuando tú lees la Biblia y te das cuenta que eso es algo que Dios puso en nosotros, cuando tú te das cuenta que Jesús también lloró, que Él también lo hizo, cuando tú te das cuenta que la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que lloraron muchas veces delante del Señor, cuando tú lees los salmos y te das cuenta que el salmista derramaba sus lágrimas de noche y de día delante de Dios, que esa era su comida, ese era su pan, cuando tú te das cuenta, eres tocado por el Espíritu Santo y empiezas a derramar lágrimas delante del Señor y empiezas a darle gracias al Señor por la vida, por todo lo que tiene, y empiezas a darle gloria a Dios en todas las cosas, porque te sientes inmerecedor, te sientes que no eres tú capaz de recibir tanta bendición de parte de Dios. Mire, hermano, todos los que estamos aquí estamos bien bendecidos. Estamos bien bendecidos. Debe de haber en nosotros gratitud, agradecimiento, llanto de agradecimiento delante de nuestro Dios. Y luego Jesús nos habla directamente a nosotros, nuestro Salvador, aquel que pagó por nosotros nuestros pecados en aquella cruz, y nos dice: bienaventurados, dichosos, doblemente felices aquellos que lloran. ¿Por qué? Porque recibirán consolación. No importa cuánto lloremos delante del Señor, cuántas lágrimas derramemos delante de Él, Él vendrá a consolarnos, Él vendrá a sacarnos adelante, Él vendrá para darnos ánimo, Él vendrá para sacarnos de esa situación que estamos viviendo. Y quiero decirte algo, iglesia, eso es temporal. El lloro no es 24 horas y ni 365 días al año, es temporal. Mientras el Espíritu Santo nos toca en nuestro corazón y nos hace sensibles a la voz de Dios y lloramos delante de Él, hermano, eso es temporal. Son momentos de aflicción, momentos que vamos a vivir, pero gloria a Dios que las lágrimas son un descanso, son un bálsamo para nuestra alma. Yo me di cuenta, hermano, desde el momento que entré al cristianismo, desde el momento que le entregué mi vida a Jesucristo, que llorar es un descanso para nosotros. Sí, tú llegas bien cargado, estás bien atribulado, todo te salió mal, te trataron mal, vienes confundido, vienes con ganas hasta de pelearte con la familia, con la esposa y con los hijos, vienes fastidiado de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado. Pero vienes al altar,
te postras delante del Señor, te hincas ahí y el Espíritu Santo te toca y comienzas a llorar. Oye, qué bien te sientes cuando te levantas, porque sientes que algo se te fue, algo, un peso que traías cargando se fue y sientes libertad y te levantas con las manos levantadas al cielo, dándole gracias al Señor. Le has llorado al Señor, has estado delante de Él, le has pedido perdón, le has pedido ayuda, le has pedido misericordia y el Señor en su gracia te bendice y te levantas como otra persona, hermano. Me ha pasado muchas veces, hermano. Yo soy como usted. A mí me llegan cargas bien pesadas muchas veces. Y mi único refugio es contarle a mi esposa y venir al altar y postrarme delante del Señor. O ahí en mi misma casa, hincarnos y postrarnos delante del Señor y pedirle ayuda y socorro al único que nos puede ayudar. Aquel que dijo que Él nos consolaría cuando nosotros llorásemos. Dale gloria a Dios esta mañana. Porque cuando la iglesia llora, Jesús la consuela. Bienaventurados los que lloran. Esta mañana, hermanos, vamos a tomar la Santa Cena, pero ya se me acabó el tiempo. Yo solamente quiero hacerte otra vez la pregunta, tercera vez. ¿Cuánto tiempo tienes que no lloras? ¿Cuánto tiempo tienes que no has derramado tus lágrimas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes que no has sentido esa presencia dulce del Espíritu Santo que toma control de nosotros y nos hace derramar lágrimas delante del Señor? ¿Cuánto tiempo tienes que no lloras? Llorar no es malo, hermano. ¿Sí? Alguien me dijo: pastor, estoy a punto de llorar. Y yo no lloro, pastor, yo soy hombre. Y yo le he dicho: llora, mi hijo, llora, te vas a sentir mejor. Dios, a través de Cristo, va a venir a secar tus lágrimas. Llora, llora, desahógate, saca lo que traes adentro, entrégaselo al Señor. No lo lleves cargando más, esa pena es demasiado grande para ti, te va a enfermar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer delante del Señor. Yo quisiera que en esta mañana, antes de tomar la Santa Cena, le cantáramos ese canto una vez más al Señor. Y que le digas esta mañana: Señor, seca mis lágrimas. Tú sabes por lo que he pasado. Tú sabes lo que yo he vivido, Señor. Seca esas lágrimas. Y dame de beber de esa agua, Señor. De esa agua que sacia, es agua que cambia, es agua que transforma, es agua que es para vida eterna. Esta mañana, hermanos, quebrántate delante del Señor. Nadie te está mirando, nadie te está tomando un video, nadie te está tomando una fotografía. Esta mañana estás en la casa del Señor y quizás traes una carga muy pesada que no puedes con ella. Quizás has estado ya por días, por semanas, tratando de llevar esa carga tú solo y te has dado cuenta que no puedes con ella. Esta mañana yo te digo: entrégale esa carga al Señor, dásela a Él. Esperamos que el Señor haya obrado el día de hoy en tu vida. Y recuerda, comunícate con nosotros, acresdeamor.org y nuestras redes sociales. Que el Señor te bendiga. Acres de Amor.